El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en el libro de Éxodo y nos corresponde para el día de hoy el capítulo 17. Y aquí otra vez Moisés va a tener al pueblo murmurando por el problema de la falta de agua. Recuerde que ellos van transitando, entonces necesitan agua en todos los lugares donde llegan para pernoctar. Así que ellos van a estar permanentemente reclamándole a Moisés. Este capítulo es corto. La primera parte, el primer párrafo, entonces nos va a mostrar a nosotros la inconformidad del pueblo y la murmuración por falta de agua. Pero la segunda parte nos va a mostrar un asunto muy delicado porque es una guerra que tienen que librar ellos ahora contra Amalek. Vamos a ver eso. Entonces dice así, capítulo 17 del libro de Éxodo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco y me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? Tremenda pregunta de la duda. La situación por la que estaban pasando ahora los tiene en angustia, los tiene en enojo, los tiene en desconfianza. Cuando menciona el término Refidim, se identifica con la actual Wadi Refayim. Y cuando dice que altercó el pueblo, esta vez el pueblo reaccionando contra Moisés, que los hubo llevado por un lugar donde no encontraron agua. Y entonces el tema de altercar significa como que reaccionaron contra Moisés, que él pensó que estarían a punto de apedrearlo. Es significativo que la nación no había llegado a Refidim sin una condición divina, patente la columna de fuego y de nube. Ellos la están viendo permanentemente. Las personas en sus respuestas emocionales simplemente no podían ver delante de sus ojos la evidencia de que Dios las estaba guiando día y noche. Él era el responsable de todo. Cuando dice la palabra aquí que clamó Moisés a Jehová, el agua, el guía, que en este caso es Moisés y está preocupado por el tema del agua, se vuelve a Dios en oración, mientras que el pueblo, en lugar de seguir su ejemplo, se revolvía contra su guía. Y el ruego de Moisés no fue un incidente aislado. Su vida estuvo caracterizada permanentemente por la oración, como podemos evidenciarlo en el capítulo 15 de Éxodo, el verso 25, el capítulo 30, versículo 30 al 32. Igualmente, nosotros podemos darnos cuenta entonces que el capítulo 11, versículos 12 y 13 también, 14, 13, que cada uno de estos pasajes está hablando que Moisés, por dirigirse a Dios para buscar la solución a los problemas de las crisis que se planteaban, siempre tenía tiempos de oración. Es decir, es imposible nosotros poder tener un liderazgo sin buscar la ayuda de Dios. Tratar nosotros por nuestros propios medios y por nuestros conocimientos, con nuestras estrategias, resolver situaciones que no se resuelven tan fácilmente. Entonces, el método y la estrategia de Moisés en el desierto para encontrar respuestas a todas aquellas murmuraciones y a todos los problemas que se le presentaban diariamente era ir delante de Dios en oración. Y en el verso 6, 5 y 6 dice: pasa adelante,
yo estaré delante. Con estas palabras en sus instrucciones a Moisés, el Señor consolidó tanto la posición de Moisés como guía de él mismo y así como la presencia del Señor para actuar. Él respondió a la acusación del pueblo contra Moisés y al desafío subyacente contra su misma presencia. De hecho, intervino de forma milagrosa cada vez que ellos levantaron su voz para murmurar y que Moisés hubo orado delante del Señor, siempre tuvo una respuesta milagrosa para resolver la situación crítica que tenían en el momento. Entonces ahora en el verso 7 nos va a hablar a nosotros, en este verso 7 nos está hablando y está diciendo, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová. Decir que esta expresión, estos lugares recibieron unos nombres bien apropiados. Uno que es prueba y el otro que es rencilla, una frustrante culminación para todos los cuidados y conducción milagrosa que habían experimentado de parte de Dios. Entonces ahora se refieren a ese lugar como el lugar de la prueba y el lugar de la rencilla. Y más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta que precisamente en uno de los salmos el escritor está refiriéndose cuando el Señor dice que lo tentaron allá, cuando lo tentaron en ese lugar, el pueblo murmuró y por eso recibió ese lugar, recibió el nombre de Masa y de Meriba. Y aquí hasta el versículo 7, que es que nos está mostrando esta primera parte, entonces el conflicto es interno. El conflicto es porque necesitan el preciado líquido y la murmuración es contra Moisés, pero realmente Moisés entiende que la murmuración no es contra él, sino directamente con Dios, contra Dios, quien le ha ordenado a Moisés sacarlo del territorio egipcio para llevarlos a través del desierto, con el ánimo de conducirlos a la tierra prometida. Así se resume sucintamente el primer párrafo de este capítulo 17. Ahora vamos a ver el segundo. Y el segundo ahora es una guerra, pero no es una guerra interna, no son murmuraciones que tengan ahí entre el pueblo con sus líderes, sino que ahora se presenta una confrontación, una guerra contra un pueblo que no los quiere dejar avanzar. Estamos entonces en el capítulo 17, versículo 8, guerra contra Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Bueno, esta segunda parte entonces nos está mostrando una confrontación, una guerra, una situación dura y difícil, y aquí el guerrero, el comandante de ese grupo que va ahí es precisamente Josué, porque recordemos que Moisés tiene una labor muy importante. Moisés es el líder general de todo ese grupo que va peregrinando por el desierto para llegar con destino de la tierra prometida, llegar hasta la tierra prometida. Pero junto a Moisés está Josué, y también hay otro hombre importante que se menciona aquí, que es Hur. Dice el versículo 8, capítulo 17, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Entonces
Los amalecitas tomaban su nombre de Amalek, nieto de Esaú, y habitaban como nómadas en el Negev. Israel tuvo su primer encuentro con sus soldados en Refidim, en el desierto. Esto se registra aquí en el capítulo 17, el verso 8 en adelante. Como resultado, los amalecitas fueron condenados por Dios al exterminio. Pero no sería inmediato ese exterminio. Los amalecitas derrotaron al desobediente Israel en Or. Saúl fracasó al no destruirlos como Dios había ordenado. Posteriormente, David luchó contra los amalecitas y los derrotó. Y en tiempo de Ezequías, este rey destruyó definitivamente las reliquias de amalecitas que quedaban en la tierra. Y los descendientes finales de Agar, el rey amalecita de los tiempos de Saúl, fueron destruidos en Persia en tiempos de Esther y de Mardoqueo. Y luego ya del verso 9 hasta el verso 13, a través de las circunstancias que se experimentaron, Israel aprendió cómo Dios proporcionaba alimento y agua. Tuvieron que aprender por medio de la guerra que Dios también causaría la derrota a los vecinos hostiles. Y aparece Josué, el nombre del ayudante del personaje de Moisés. Y aparece aquí por primera vez en las Escrituras, y su comisión de movilizar una fuerza militar fue parte de su preparación para el caudillaje militar de Israel. Pues recordemos nosotros que posteriormente, cuando el pueblo llega a orillas del río Jordán, para pasarlo y llegar ya a la tierra prometida y destruir la primera ciudad de Jericó, ese trabajo ya no lo va a hacer Moisés, ahora lo va a hacer su sucesor, que es Josué. Bueno, amigos, entonces así resumimos este capítulo. Vamos a orar. Señor, gracias. Cada día recibimos lecciones, cómo tú obras, cómo tú respondes, cómo tenemos nosotros que aprender a ser pacientes, a esperar confiadamente y no ser murmuradores. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.